La información económica en Café de la Tarde. El título es fuerte. La carga impositiva en 2019 será la más alta en 60 años. Vamos a preguntarle a Esteban Lafuente, ¿de dónde se desprenden estos datos, estos números? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, la idea es comparar un poco las proyecciones que están en el presupuesto en cuanto a cómo va a ser la evolución del PBI y toda la producción económica de Argentina este año y compararla con las diferentes cobros de impuestos y según estudios privados, estimaciones a partir nuevamente de las proyecciones que se tienen a comienzo de año de lo que podría llegar a ser 2019, hablan de que la presión impositiva superaría el 26% del PBI, que más allá del número en sí concreto, comprende de alguna forma un número récord que supera incluso al 2015 cuando teníamos el último dato concreto de cuánto había sido la presión impositiva teniendo en cuenta la producción total de la economía. Y cuando uno analiza en el desagregado cuáles son esos impuestos, el principal cambio tiene que ver con estas nuevas retenciones que surgieron hace pocos meses, un poco impulsadas por el gobierno, por un lado por este nuevo escenario del tipo de cambio con el dólar que llegó a superar los 40, que subió un tipo de cambio, subió más del 100% en el mes, y por el otro con este compromiso de lograr el déficit cero, que implica por un lado recortar costos y recortar gastos, y por el otro sí subir los impuestos como una manera de sumar ingresos para justamente compensar esta brecha y cerrar el equilibrio fiscal. Bueno, seguimos desmenuzando estos datos y estos números de la economía. Vamos a sumar a la mesa a Ricardo Poilina, tributarista. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de qué se desprende del IVA, del impuesto al cheque, para ir desmenuzando estos datos que llegan a esta carga impositiva, como decíamos, la mayor en 60 años? La verdad, sí, justamente estás comentando un poquito la historia. La mayor que habíamos tenido fue en el año 2015, que fue el último año del gobierno kirchnerista, y ahora pareciera que por las proyecciones para este presupuesto 2019 se estaría superando. Lo cierto es que esta composición o esta ampliación de la presión fiscal, que siempre es nociva, porque esto no es nada más ni nada menos que sacarle plata a la gente que está trabajando o a las empresas, que es el sector productivo, para llevarlo a un sector que es el Estado, que es un sector improductivo, que lo único que tiene son gastos y que tiene que también cumplir obviamente una función que está prevista en la Constitución. Pero lo cierto es que de esta composición o de este menú de impuestos que nosotros tenemos, es una verdadera pena que la mayor incidencia la tengan los impuestos distorsivos, como es, por ejemplo, impuestos sobre los débitos y créditos, impuestos sobre los ingresos brutos, que si bien en este trabajo no es mencionado porque es un impuesto provincial, también tiene incidencia las tasas municipales, que son impuestos muy conocidos como, digamos, un impuesto piramidal acumulativo y que deja fuera a las industrias locales en el marco de la competitividad a nivel internacional. Porque trasladamos impuestos. Sí, los ciudadanos comunes, por ejemplo, no sabemos cuánto pagamos de IVA cuando consumimos cualquier producto. El IVA que está pagando es justamente el impuesto, que también es un impuesto distorsivo. Lo que pasa es que es un impuesto que, digamos, es distinto de ingresos brutos, porque siempre se va adicionando y en la etapa posterior funciona como un crédito fiscal. Entonces siempre el que lo termina pagando es el consumidor final. Y que además es un impuesto, cuando uno analiza por lo menos los números de este año, ve que alrededor de un peso de cada 3 de la recaudación está asociado con el IVA, que muchas veces es criticado como un impuesto distorsivo justamente porque además es inequitativo, siempre que es ese 21%, bueno, algunas alícuotas diferenciales en algunos productos, es pagado por quien más tiene y por el que menos tiene en la misma proporción. Exactamente. Eso impacta negativamente en los números finales de cuánto paga de impuestos. Por eso esos son digamos, las críticas que podemos hacerle al sector, digamos, al sistema tributario argentino, porque justamente la mayor recaudación viene dado por todos estos impuestos distorsivos. Y tiene una tasa del 21%, que es la más elevada prácticamente de toda Latinoamérica, excepto Uruguay, que tiene una tasa del 22%. Y nunca se trabaja. ¿Por qué no se trabaja tal vez como propuesta cuando se habla de reforma tributaria o de necesidad de recaudar, teniendo en cuenta esta brecha del sector público de cerrar el equilibrio? Nunca se baraja como posibilidad el reducir el IVA, o incluso recuerdo hace algunos años cuando se eliminó el reintegro a las compras con tarjeta de débito, que era un mecanismo que tal vez en una proporción menor, pero compensaba en parte esta alta tasa de IVA que tienen los... Bueno, digamos, es cierto que, digamos, a lo largo de la historia argentina, inclusive en un año se hizo una baja que duró poco tiempo del impuesto al valor agregado con
la idea de ver si esa baja generaba una mayor recaudación, porque en definitiva, digamos, hay sectores sociales que no tienen capacidad de ahorro, que todo lo destinan al consumo. Entonces, si hay una baja en el impuesto, también lo va a destinar al consumo. Bueno, eso fue una prueba piloto que en muchos datos no se conocieron, pero cierto es que había algunos planes de incentivo fiscal, como por ejemplo para pedir la factura y que tuvieras un reintegro. Y se han ido eliminando. Y te diría que hay muchas más distorsiones. Porque, por ejemplo, a vos no te permiten computarte el IVA de la reparación de tu auto, o el IVA del estacionamiento, o el IVA de un restaurante cuando vas a comer con gente del trabajo. Entonces, que es un gasto vinculado a tu actividad y no te lo permiten computar. Entonces, eso desincentiva a que la persona pida la factura y eso que sea una mayor recaudación. Esto existía, se fue eliminando solamente con objetivos pura y exclusivamente recaudatorios. Nada más que eso fue lo que se tuvo en cuenta. Bueno, ahora debuta la renta financiera, ¿no? A partir de junio. ¿Qué pasa con los impuestos que eran provisorios, como el impuesto al cheque, y se quedaron? Bueno, todo es provisorio, digamos. Hasta que deja de serlo, ¿no? Digamos, a ver, primero que la facultad de establecer impuestos de carácter nacional es una facultad delegada, digamos, que viene de las provincias hacia la nación, por eso es un impuesto siempre que viene de emergencia. Hoy por hoy, digamos que tenemos con un impuesto al débito y crédito que tiene una recaudación muy significativa, y es por eso que, digamos, hoy no permite, en el estado en que se encuentra la Argentina, con un déficit fiscal o queriendo llegar a una meta de equilibrio fiscal, poder eliminar ese impuesto. Lo que sí me parece que tendría que hacerse es permitir lisa y llanamente todo que sea computable como pago a cuenta en el impuesto a las ganancias, que está, digamos, ya para las pymes ya existía en el año pasado, y esto se va haciendo de manera paulatina a medida que van pasando los años para el resto de la industria. Uno de los anuncios, me acuerdo, en la campaña presidencial era que menos personas iban a pagar ganancias, que iban a reducir la presión impositiva, esto no se cumplió. ¿Cuánto de esto fue, no planificado, pero forzado por las situaciones? ¿Cuánto es no tener otros mecanismos para justamente tal vez cerrar los números de cada ejercicio anual? Un poco. Yo creo que hay varios componentes. Cuando asumió el gobierno había un problema grave respecto de las retenciones que se practicaban al personal en relación de dependencia. Y eso se debía a que la escala del impuesto a las ganancias no se actualizaba desde el año 2000. Entonces, de 1992 no se actualizaba. Entonces, teníamos una escala que empezaba con montos muy chicos a grabar y que toda la gente con un salario muy chico ya estaba en la escala del 35%. Se hicieron modificaciones, se aumentaron los mínimos no imponibles de manera significativa, lo cual fue muy bueno, pero el problema que tenemos hoy es una distorsión gravísima con el tema de la inflación. Entonces, mientras la escala y los mínimos hoy se actualizan por el periodo que va de noviembre 2017 a octubre 2018, esa inflación comprendida en esos meses, entonces nosotros tenemos una actualización de esos mínimos que es muy inferior a la inflación de todo el año pasado. Y además, al actualizarse anualmente, el problema que tenemos es que los salarios, a medida que van reconociendo a través de los convenios colectivos de trabajo un aumento de una recomposición en función del nivel de inflación, la escala hay que esperar un año para que se actualice. Claro. Entonces esto es distorsivo y esto no es justo para los trabajadores. Y hay otro tema que siempre se asocia cuando se habla de presión tributaria, que muchas veces es cotidiano, pero no se tiene conciencia justamente de los números, tiene que ver con la evasión. Tal vez con la evasión, pero en las transacciones cotidianas, en cualquier consumo, en la calle, en lo diario. ¿Cuánto es lo que se maneja en un estimado? Porque también son números no concretos, pero son estimaciones de cuánto es, tal vez una comparación en otros países, cómo se podría trabajarlo desde ese lado. Bueno, la verdad es que es una de las mayores críticas que siempre se le viene haciendo a la organización, a la administración fiscal, de que siempre sale a cazar en el gallinero. O sea, donde están todos los contribuyentes, inscriptos, todos registrados, pagando sus impuestos, y siempre sale a buscar, y a veces con algún tipo de reclamo, de dudosa legitimidad, que está pendiente, por ejemplo, de resolver por un fallo en la Corte Suprema, y salen a reclamar a todos los contribuyentes antes de que prescriba, con una situación que puede traer una delicada crisis financiera o quiebra en algún tipo de sector de la industria. Pero respecto de la evasión es muy alta en la Argentina. No sabría decirte los montos, pero se habla de un 30% del PBI, e inclusive, digamos, uno de los proyectos de reforma que está durmiendo en el Congreso es el del blanqueo laboral, que en sí
digamos yo, a ver, creo que este tipo de medidas tiene que ser acompañada con otras adicionales, porque un blanqueo laboral no es que hoy regularizamos a toda la gente y ya solucionamos el problema de acá a futuro. Nosotros, si no entendemos que por cada 100 pesos que una empresa, o mejor dicho, si a eso le sumo las cargas sociales, si por cada 130 pesos que una empresa termina pagando entre sueldos y cargas sociales al trabajador le llegan 82, no estamos entendiendo el problema. Entonces, tiene que haber medidas adicionales. No podemos las mismas industrias pagar los mismos niveles de cargas sociales. No puede un pequeño negocio tener una carga tributaria previsional la misma que una gran industria. Tiene que haber planes específicos para cada una de las actividades. Si no, estamos obligados a que el pequeño negocio tenga personal en negro, obligado por la situación. Paulina, muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias. Por sus declaraciones. Gracias, Esteban.